Módena, una joya en el corazón de la región de Emilia-Romagna, es una ciudad que respira historia, cultura y tradición. Famosa por ser el hogar del aceto balsámico, los coches de lujo Ferrari y Maserati y un patrimonio arquitectónico impresionante, Módena es un destino a visitar. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está dominado por iconos como la Torre Ghirlandina y el Duomo di Módena, dos obras maestras de la arquitectura medieval. La Piazza Grande, con su ambiente vibrante, es el corazón de la ciudad, mientras que el Mercato Storico Albinelli le invita a descubrir los sabores auténticos de la gastronomía local. Módena es también una ciudad de nobleza, como lo demuestra el majestuoso Palazzo Ducale, antigua residencia de los duques de Este, y el tranquilo Parco Giardino Ducale Estense, un refugio verde perfecto para relajarse. Empecemos con la Torre Ghirlandina, el símbolo indiscutible de Módena. Esta torre campanario de 86 metros de altura, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un magnífico ejemplo de la arquitectura medieval. No se pierda sus esculturas y los detalles en mármol que la hacen única. Para llegar a la cima de la torre hay que subir 200 escalones. Las escaleras son una combinación de rampas y escalones de piedra, típicos de la arquitectura medieval. El recorrido no es muy difícil, pero es importante tener cuidado, ya que los pasillos son estrechos y los escalones pueden ser irregulares. La torre se construyó entre los siglos XII y XIV y fue diseñada para complementar el Duomo de Módena. Su nombre, Ghirlandina, proviene de las guirlandas. Guirlandas de mármol que decoran la parte superior de la torre. Durante siglos, la torre sirvió como punto de referencia para los viajeros y símbolo del poder de la ciudad. En la parte superior de la torre se encuentra la Sala de los Vigilantes, una habitación que antiguamente se utilizaba para vigilar la ciudad y detectar posibles amenazas. Esta sala tiene ventanas que ofrecen vistas panorámicas espectaculares. Desde la parte superior de la Torre Ghirlandina se puede disfrutar de una vista panorámica impresionante de Módena y sus alrededores. Se puede ver el Duomo de Módena y la Piazza Grande, los tejados de la ciudad y las calles estrechas del centro histórico. Los Apeninos en el fondo, que rodean la ciudad. En días claros, es posible ver incluso más allá de la ciudad, hacia la llanura padana. El Duomo de Módena, el grandioso monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se alza majestuoso en la Piazza Grande como uno de sus principales símbolos, de espectacular arquitectura románica. Su nombre oficial es Catedral Metropolitana de Santa María Assunta in Cielo e San Geminiano, también conocida como Casa de San Geminiano, y es el lugar de culto más importante de la ciudad. La fachada está dividida en 3 secciones. La arcada abarca toda la anchura de la estructura y en el centro, en la parte superior, se encuentra el gran rosetón, preparado para dar luz al interior.
La Catedral de Módena fue construida por el arquitecto Lanfranco sobre la tumba de San Geminiano, patrón de Módena, y alberga las reliquias del santo en su cripta. La construcción de la catedral duró 85 años, de 1099 a 1105 primero, pero el resultado es una obra maestra artística de belleza incomparable. La catedral tiene 3 naves con una central más ancha y alta que las laterales. Esta estructura típica del románico crea un efecto de grandiosidad y armonía. Las columnas y pilares están decorados con capiteles esculpidos, muchos de ellos con motivos bíblicos, animales fantásticos o elementos vegetales. El presbiterio está elevado, una característica común en las iglesias románicas, que simboliza la importancia del espacio sagrado. El altar mayor es un punto focal, con decoraciones que pueden incluir relieves o esculturas relacionadas con la vida de Cristo o de San Geminiano, patrón de Módena. Aunque el románico no se caracteriza por gran cantidad de pinturas, en la Catedral de Módena se pueden encontrar algunos frescos medievales que representan escenas bíblicas o figuras de santos. Destacan los vivos colores y la narración visual, típica del arte religioso medieval. La cripta es uno de los espacios más emblemáticos de la catedral. Allí se encuentran los restos de San Geminiano, el patrón de la ciudad. El ambiente es íntimo y espiritual, con columnas bajas y bóvedas que crean una atmósfera de recogimiento. Aunque el románico no se caracteriza por grandes vidrieras, es más propio del gótico, en la Catedral de Módena se pueden encontrar ventanas con vidrieras que filtran la luz, creando un ambiente espiritual y mágico. El púlpito de la catedral es una obra de arte en sí mismo, con relieves que representan escenas bíblicas o figuras de santos. Este elemento era utilizado para la predicación y es un ejemplo de cómo el arte y la función se combinaban en la arquitectura religiosa.
Para los amantes de la gastronomía, el Mercato Storico Albinelli es una parada obligatoria. Este mercado cubierto, uno de los más antiguos de Italia, le ofrecerá una explosión de colores y sabores. Aquí podrá encontrar desde quesos parmigiano reggiano hasta el aceto balsámico de Módena, un producto icónico de la región. Contrariamente a lo que se podría pensar, el lugar donde actualmente se encuentra el Palazzo Comunale fue desde el nacimiento, en el siglo XII, la sede de las autoridades municipales. También por esta continuidad histórica toda la plaza, y no solo la catedral, ha sido incluida en el patrimonio de la UNESCO. El interior del Palazzo Comunale de Módena alberga diversas salas históricas y artísticas. El corredor de acceso está decorado con obras de jóvenes artistas locales premiados desde 1872, uno Versares. Destaca la sala de la Torre Mozza, con restos de la torre comunal anterior a 1501 y retratos de ciudadanos ilustres del siglo XVIII. El camerino dei Confirmati exhibe bustos y la famosa Secchia Rapita, trofeo de la batalla de Zaponino, 1325. La Sala del Fuoco presenta frescos de la batalla de Módena del 44 a.C. La Sala del Vecchio Consiglio conserva muebles del siglo XVI y un techo ricamente decorado. La Sala degli Arazzi muestra pinturas murales sobre la paz de Constanza, y la Sala dei Matrimoni cuenta con obras del pintor Adeodato Malatesta. Otros espacios notables incluyen las antiguas prisiones, la Sala de las Biforas y la Acetalla Comunal, dedicada a la protección del aceto balsámico tradicional. La Piazza Roma de Módena es una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, ubicada en el corazón del centro histórico. Esta plaza es un importante punto de encuentro y ofrece una combinación de elementos históricos, arquitectónicos y culturales. Dominando la plaza, el Palazzo Ducale es un imponente edificio del siglo XVII, construido como residencia de los duques de Este. Actualmente, acoge la Academia Militar de Módena. La plaza está rodeada de pequeños jardines y fuentes, que aportan un toque de frescura y verdor al entorno urbano. Estos espacios son ideales para tomar una pausa y disfrutar del ambiente de la ciudad. Santa María de la Pomposa es una pequeña iglesia medieval situada en el centro histórico de Módena, muy cerca de la Piazza Grande y del Duomo. Aunque más modesta en comparación con otros monumentos de la ciudad, esta iglesia tiene un gran valor histórico y artístico.
Con esta visita a Santa María de la Pomposa, llegamos al final de nuestro recorrido por Módena, una ciudad que nos ha cautivado con su riqueza histórica, su patrimonio artístico y su autenticidad. Desde los imponentes monumentos como Duomo y Ghirlandina, hasta los rincones más escondidos como esta pequeña iglesia, Módena nos ha mostrado que es un lugar lleno de magia y tradición. Gracias por acompañarnos en este viaje y no te olvides de suscribirte por más aventuras como esta. ¡Hasta pronto, amigos!